señor, estamos reflexionando con este temazo, esta maravilla, que es la banda sonora, es el punto de partida de nuestro Workalover, de nuestro Workalover favorito justo en este tiempo, con el primigenio Workalover. Con él empezó esta ventanita aquí en nuestros días de radio. Se llama Bibi Ruiz y además, bueno, ya saben, es afamado autor, se maneja en las redes, informático también. Querido Bibi, muy buenas. Muy buena, Antonio, madre mía, sí que hago yo cosas. ¿Sí? ¿No te has parado a pensar en todo lo que Si abarcas? tuviera que darte la lista de cosas que he hecho, Homer Simpson me gana. Ha hecho muchas más, pero estaría en el top 2, estaría en el top 2. Bueno, tenemos hoy, Bibi, a un Workalover que es músico, que es profesor, con una gran vinculación a Workal de Almería. No nació aquí, pero puede decirse, y yo confirmo que Workal lo adoptó, que llegó a nuestro pueblo siendo un niño, en torno a los 90, que en este pueblo ha vivido, ha disfrutado su infancia, su adolescencia, buena parte de su formación musical también, que no solo ha crecido entre las calles de Workal, también ha formado parte activa de su vida cultural. Ha sido profesor durante más de una década en la Escuela Municipal de Música, miembro de la Banda Sinfónica de Workal de Almería, ha participado en eventos como el Candil Rock, Workal Canta, eventos también vinculados a los videojuegos, Expo Pixel, tiene ahí un apartadito, fíjate, que yo no controlaba, Y en este encuentro vamos a conocer su historia, su amor por la música, su visión como docente y ese vínculo tan especial con Workal, que aunque no figura en su DNI, sí lo lleva muy dentro. Él se llama Lucio Ríes. Querido Lucio, buenos días. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, encantado, desde luego que encantado de volver a estar aquí, hablando con viejos amigos y bueno, pues compartiendo mi historia. ¿Eres Workalover? Pues sí, ahí, la verdad, y con mucho orgullo. Tengo que reconocer que para mí es un gran placer, la verdad, que me invitéis aquí y poder poner de manifiesto, pues como tú has dicho, el vínculo tan profundo que tengo con esta tierra. Total. Oye, vamos a empezar por esta elección tuya que tiene su porqué, ¿no? Pues sí, ahí la verdad es que me ha emocionado emocionado sobremanera comenzar esta entrevista con esta canción, porque bueno, para mí supone un poco mis principios, mi arranque, mis comienzos en el rock sinfónico, y esta canción para mí supuso un poco como el punto de partida a partir del cual empecé a interesarme, ¿no? por estilos como el rock sinfónico, que sin duda, bueno, pues me parece la máxima expresión del rock allá por los 70. Uh-huh. Bibi. Bueno, pues aparte de todo lo que he añadido, hubiera añadido yo que es un gran amigo, es decir, nos conocemos hace muchos años, esa infancia que tenía aquí, hemos compartido parte de esa infancia. Y aprovechando eso, bueno, primero darte las gracias, Lucio, por estar con nosotros. Vamos, gracias a vosotros, por supuesto. No va a pasar como otras veces, nos va a faltar programa para contar toda su vida. Y nada, pero voy a ir directo a la yugular, vamos a empezar a hacerle preguntas. Adelante. Viniste sobre los 90, ¿qué recuerdas de aquellos maravillosos años? Ay, pues la verdad, pues recuerdo sobre todo, la verdad, el tiempo que he pasado en el colegio. La verdad es que yo vivía en La Juaida, mis padres vinieron a caer, se hicieron de un terreno ahí por La Juaida, y aunque a mí me correspondía el colegio por cercanía, el colegio de Viador, pues por la facilidad que tenía el autobús escolar del colegio Buenavista de recogerme en la puerta de mi cortijo, pues sí, día para el colegio Buenavista. Y es allí donde tengo mis mayores recuerdos, cuando pienso, sí, en mis 10 años, en mis 7, 8, 10 años, lo que me acuerdo son mis compañeros de clase, los profesores que tuve, grandísimos profesores, el tiempo que pasé allí, en fin, los partidos de fútbol, en las pistas del huevo, en fin, ¿qué te voy a contar? Tenemos que dar las gracias a ese autobusero, que gracias a él está aquí hoy, ¿eh? Sí, señor. Si lo hubiera llevado ya todo, la cosa hubiera sido distinta. Lucio, dime el nombre de un maestro o una maestra que te hubiese marcado. Lo tengo clarísimo, don Salvador Martínez Almécija. Don Salvador Martínez. Otro Almécija, son buenos, ¿eh? Sí. ¿Qué asignatura? Pues él fue el profesor, me dio matemáticas en un principio y también biología. Ya en octavo, creo séptimo y octavo, estuve dando con él clases de biología. Y la verdad es que, bueno, como le pasa a todos los grandes profesores, me enseñó mucho más que la materia propiamente del libro. Nos enseñó a pensar, nos enseñó a ser crítico, nos enseñó
es que nos enseñó en mayúsculas. Así que, pues sin duda, es el profesor al que más cariño le tengo, con el que incluso he tenido un cierto contacto después de salir del colegio, durante el instituto y la universidad. Sí. Seguimos quedando y seguimos teniendo un cierto contacto. Dime el nombre ahora de tu primer mejor amigo. Ay, pues también lo tengo clarísimo, no te voy a engañar, que es Antonio Cantón González, también amigo nuestro, conocido huercalense también, con el que, tengo que reconocer que compartió no solo los años de la escuela, del colegio, estuvimos juntos en el instituto también, Sí. estuvimos juntos en la universidad, hemos compartido varios trabajos y hemos trabajado juntos en el Mini Hollywood, también aquí en Pizzería López, hemos convivido juntos, incluso estuvimos viviendo juntos en un piso. Hemos estado juntos en el conservatorio, que actualmente también estamos los dos como alumnos. Son tantas las cosas que he compartido con él que si me preguntas por un amigo te diré su nombre, pero sin duda para mí es como un hermano. Mucho más que un amigo. Sí, y desde si luego. apuras, mucho más que un hermano también, ¿no? Claro. Bueno, eres huercalobes de sangre, ya lo has dicho, y te has tirado aquí muchísimo tiempo, pero ¿dónde nació Lucio? ¿De dónde vienes? Pues en realidad yo nací en Granada. Granada. Vengo de una familia un tanto ecléctica, mi padre es alemán, mi madre viene de Sevilla, ellos pues, bueno, se conocieron no de una forma fortuita. Estuvieron, bueno, viajando por España durante mucho tiempo y cuando llegó una cierta edad en la que yo tuve que escolarizarme y entrar al colegio, pues ellos decidieron en qué ciudad querían vivir. Y no os voy a engañar, a mucho orgullo os voy a decir que después de recorrer toda España dijeron, nos vamos a Almería. Vaya. Punto para nosotros, ¿eh? Un puntazo, diría yo, ¿no? Y sobre todo Huerca, estamos en Huerca. Y aunque en un principio es cierto, ¿no?, que yo viví en mis primeros años en el Zapillo, pero sí, ellos que querían vivir en el campo y les gustaba más la vida rural, bueno, pues con temprana edad, como he dicho, sí, con 7 años, en el año 90, pues sí se hicieron de un terreno en La Juaida y bueno, pues allí pasé, como he dicho, mi infancia y muy buenos momentos. Vale, vale. Bueno, pues de ahí pasaremos a la música, a ver qué nos puedes Vale, contar. sí, ¿Dónde surgió esa iniciativa por la música? Ahí. Pues sí, la música es algo que siempre ha estado presente en mi vida. Mis padres les gusta mucho la música y de hecho, bueno, yo he heredado ese gusto por el rock sinfónico y la música de los 70 de ellos. Y pues, bueno, fue alrededor de los 13, 14, 15 años cuando uno ya empieza a desarrollar un poco sus gustos musicales, empieza a interesarse y a forjar ya unos gustos concretos. Cuando, pues sí, me decanté por el rock, me decanté por el rock sinfónico, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, también evolucioné un poco hacia el rock duro y el heavy metal, pero sí más o menos con esa edad. Yo era, bueno, era el típico estudiante de instituto, ¿no?, que iba con el pelo largo y que se tiraba todos los recreos y los cambios de clase tocando su carpeta, ¿no? Ya te digo. Yo te recuerdo con la bici y la guitarra. Era a todos sitios. Es que te has anticipado, tu primer instrumento está clarísimo, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, ¿O no? pues, Bueno, no lo sé, primero, lo voy a decir ahora. El primer instrumento que toqué fue la carpeta. Como La digo, carpeta, la carpeta, cuando hacíamos de adolescentes, cogíamos la carpeta y hacíamos como que tocábamos Antonio, la un guitarra. instrumento súper moderno. La carpeta eléctrica. La carpeta eléctrica. Sí. Hasta que un día me llegó mi padre y me dijo, hay que ver, Lucio, a ti con lo que te gusta la música y con lo que te gusta el rock, ¿no te has planteado tocar un instrumento, una guitarra eléctrica? Y la verdad es que, bueno, ahí se me encendió un poco la bombilla. A raíz de eso me compraron una guitarra eléctrica, Sí. comencé como autodidacta, Sí. pero ya después empecé a dar clases particulares y bueno, pues avancé rápidamente. La verdad es que en los primeros años conseguí un gran avance, pero llegó un momento en el que me sentí un tanto estancado. Y hay que reconocer que ya con una cierta edad, incluso con 25 años, fue cuando tomé la decisión de entrar al conservatorio. Y bueno, ahí ya comenzó un poco mi formación más académica, me hice mi grado profesional de guitarra. Como tú has comentado, estuve en Córdoba haciendo el superior de composición. Sí. E incluso, bueno, actualmente estoy en el último año ya en sexto de grado profesional de canto, que estoy haciendo también en el conservatorio. Claro, ahí no tenemos techo, o sea, sigues formación Sí, dentro de la música, claro. Efectivamente. Ajá. El primer referente, por tanto, tú lo has comentado, tu padre, digamos, el que hace que, bueno, tengas tu primer instrumento, ¿el nombre de tu padre? Roland. Roland, fantástico. ¿Qué escuchaba tu padre? Pues él de joven también le gustaba mucho el rock sinfónico.
fue el que también me introdujo más en el heavy metal. Él fue el primero que me pasó un disco de Black Sabbath, el Sabbath Bloody Sabbath. Y bueno, también lo recuerdo con mucho cariño. No obstante, él también tiene un gusto muy, muy acentuado por el New Age, la música ambiental, Enya, Richie Sakamoto, en fin, otro estilo. ¿Sería más ecléctico suave. que tú? Sí. Yo hay que reconocer que mis gustos musicales están bastante centrados en el rock sinfónico y bueno, aunque pueda parecer un poco contrastante, también en el heavy metal. Hay una especie como de dicotomía, al margen de que, bueno, sienta un enorme gusto por la música clásica, por todos los estilos, e incluso, bueno, alguna vez que lo he comentado, especialmente por la música del Renacimiento incluso, quizás todo eso pueda parecer un poco chocante, ¿no? Pero no obstante, sí es cierto de que tengo unos gustos quizás más definidos, más concretos. A mi padre le gusta un poco más toda la música, como quien dice, es más abierto. ¿Tu primer disco, tu primera cinta? Mi primer disco, mi primera cinta, pues, quizás me equivoqué, era muy niño, pero de los primeros grupos que yo empecé a escuchar fue Queen. Fue Queen, de pequeño me cantaba todas las canciones, me las sabía todas. Qué bueno. Bueno, y cuando te fuiste al conservatorio, no hiciste aquí, ¿no? Te fuiste a Córdoba. ¿Qué tal la experiencia de vivir fuera? Pues creo que fueron varios años, Sí, 5 o fueron 6 años. 4 años. ¿Qué tal esa experiencia estando fuera de aquí? Pues bueno, yo el conservatorio profesional se lo hice aquí, porque aquí tenemos un conservatorio profesional, aquí estudié guitarra, eso fueron 5 años, bueno, son 6 años, yo lo hice en 5. Y es cierto de que, bueno, pues terminado el grado profesional, aquí en Almería no hay conservatorio superior, pues me fui a Córdoba, básicamente motivado por el profesor de composición que había allí. Me fui para allá expresamente para estudiar con un profesor concreto. Y la verdad es que pues no tengo mucho que contar, no os voy a engañar. Fueron 4 años que pasé completamente encerrado en una habitación, estudiando una media de unas 10 horas diarias. Qué barbaridad. Incluso, bueno, creo que por ahí contabilicé el récord, creo que lo tengo en 17 horas seguidas estudiando. Y hay que reconocer que los años que pasé en Córdoba no hice amigos, no conocí Córdoba, no salí de fiesta, ni salí de cerveza, ni conocí nada y me limité a estar encerrado en una habitación estudiando día sí y día también. Bueno, valió la pena, por lo menos, valió la pena. Sí. Fue muy grande el esfuerzo que yo ¿no? tuve que hacer a nivel económico y también el sacrificio personal, familiar, en fin, abandonar tu vida, tener que arrancarte. Además, yo aquí ya tenía mi trabajo, ya estaba trabajando, de hecho, en la escuela de Huércal antes de irme yo a Córdoba a estudiar y en varios sitios más y tener que arrancarte de tu vida, ¿no? En fin, para mí fue duro, ¿no? No fue algo que yo quisiera despreciar o quisiera desperdiciar y los 4 años que pasé ahí, pues lo aproveché al máximo. Claro. En aquellos años no eras consciente seguramente, ¿no? Pero a día de hoy, obviamente, ¿no? De todo lo que te aporta, te sigue aportando, ¿no? Aquel tiempo. Pues sí, la verdad es que la música tiene un componente muy, muy especial. Lo que a mí me ha aportado la música, todo lo que me ha enriquecido, todo lo que me ha enseñado, es algo que valoro de sobremanera. Hay una frase de Confucio, que es un escritor, un filósofo chino, al que, bueno, quizá uno de mis filósofos favoritos, que dice: ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y compro flores para tener algo por lo que vivir. Qué bueno. Bueno, ¿eh? Qué bueno. Para mí la música son las flores. Para mí la música son, bueno, en mi caso es el arroz, porque también vivo de ello, pero me enriquece a otros tantos niveles y además de una forma en la que considero que hoy día es especialmente importante, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos y algunas de las carencias, ¿no?, que nos encontramos a nivel social, personal, ese exceso de individualismo y algunas otras cuestiones pues que tienen que ver con el paradigma en el que vivimos hoy día. Considero que la música nos aporta mucho de lo que nos falta hoy día. Entonces la considero especialmente importante. ¿Qué canción, qué tema sería, digamos, el tema de lo que estamos viviendo a nivel general hoy en día? No sé. Pues... ¿Cuál sería la banda sonora, en tu opinión, pues de mira, toda esta confusión, incertidumbre, ruido, Algo sinfónico, lo seguro. emocional, dudas, miedos? sin duda. Pues temo repetirme porque voy a referirme a una canción también del mismo grupo con el que has arrancado, también de King Crimson, y curiosamente también del mismo disco,
que es bueno, traducido al español se llama el hombre esquizofrénico del siglo XXI, The 21st Century Schizoid Man. La cual, bueno, pues es un tema muy psicodélico, la verdad, es un tema duro de escuchar y que, pues sí, vendría a reflejar bastante un poco la locura, ¿no?, en la que a veces da la sensación que nos vemos envueltos. Ajá. Y bueno, en la parte de la enseñanza, ¿tú también aprendes con los alumnos cuando nos enseñas? Pues no podría ser de otra forma. Claro, sé, muchas veces este tipo de cosas, al final tú has tenido que formarte, como has dicho, es muy importante, si no, no eres capaz de enseñar. Pero claro, tú sigues aprendiendo continuamente, incluso de la misma gente que enseña, aprendes cosas. Sí, desde luego que los alumnos son muchas veces un reflejo y un reflejo de los mismos defectos, de las mismas carencias y de las mismas dificultades que tú te has encontrado. Entonces, pues hay que reconocer que... Bien, me acerco un poco más. Hay que reconocer que en el día a día de la enseñanza uno no solo aprende a enseñar y aprende a empatizar y a comprender a tu alumno, sino que aprendes a conocerte a ti mismo. Conociéndote a ti mismo es la mejor forma de conocer las debilidades de un guitarrista, las dificultades, en fin, aquellos hitos que son más importantes. Te ayuda a abordarlos y te ayuda no solo a comprenderte a ti, sino a comprender a tu alumno y poder pues maximizar, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, además sé que tienes tanto alumnos adultos como pequeños, incluso conozco a uno muy pequeñín que tienes, sí. No sé si es de los más pequeños. Pero... Por cierto, lo diré, es un encanto de chaval, ¿eh? ¿Cómo se llama? Puedes decirlo sin problema. Sí, bueno, es que uno de mis niños. Ah, sí. Sí, sí. Martín Ruiz. Tiene 7 añitos recién cumplidos, sí. Y le encanta la guitarra. Empezó con guitarra eléctrica, con Lucio, como no. Qué bueno, y está súper contento. Incluso el año pasado dio un pequeño concierto de una canción en su clase, sí. Y vamos, súper emocionado. Confiésame, Lucio, tiene más oído que su padre, ¿no? El niño, ¿no? Pues ahí no, pues también no. Tengo que decir que Vivi es un gran guitarrista. Yo estuve con la música también en su día. Efectivamente, pongamos las cosas en su sitio. Vivi también es un buen era por guitarrista. Pinchar un poquito, era por HB. Y si no recuerdo, creo que tú tocas la guitarra incluso antes que yo. O sea, yo recuerdo cuando empezaste quizás con la tuna, ¿no? Y sí. Más joven que yo, creo. Fue ahí, no sé. Ahí tenemos justo. Es que no me acuerdo, fue en el 2000. No, fue después, fue en el 2000. 2002 creo, 2003, algo así, fue un poquito después. Bien, quizá un poco después. Lo que pasa es que empecé muy rápido, la verdad es que me gustó muchísimo y eso, que dices tú, al final hay que dedicar muchas horas. Me tiraba en casa 4 o 5 horas con la guitarra y me daba cuenta de reloj, digo, y toda la tarde se pasa entera, pero es que disfrutaba, estaba una canción, claro. probabas. Es una cosa que de manera sana te engancha y disfrutas un montón, tío, disfrutas. ¿Y es diferente el chip a la hora de enseñar a un alumno jovencito que a un alumno o alumna que llega, digamos, a una determinada edad? Sí, hombre, obviamente hay diferencias y uno tiene que abordarlo de formas diferentes. No obstante, hay que reconocer que yo cuando doy clases suelo atender a las necesidades específicas de cada alumno. Como quien dice, doy clases de una forma muy personalizada. Ahí está. De modo que, pues sí es cierto de que con la gente que ya tiene una cierta edad, pues trato de atender más a sus intereses, mientras que quizá con alumnos más pequeños, pues trato de enriquecerle más de una forma más completa, aunque no se ajuste exactamente a los intereses de los chiquillos, que bueno, generalmente quieren tocar Bola de Dragón, en fin, y quieren tocar una serie de, bueno, un perfil de canciones muy concreto. Trato de esforzarles un poco más. Es que comienzo siempre más duro, aprender a poner los dedos, que suene. El inicio es complejo. Claro. Hasta que empiezan a sonarle algo, les cuesta un poquito de trabajo. El instrumento no es fácil. Hay que reconocer que la guitarra clásica o eléctrica no es uno de los instrumentos más clementes a la hora de empezar, ¿no? Yo siempre digo de que todos los instrumentos son iguales de difíciles y todos son iguales de complejos porque, digamos así, se han explotado, ¿no?, las posibilidades organológicas del instrumento hasta su extremo, sea cual sea el instrumento. Hay pasajes de trompa que lo tocan 4 trompistas en el mundo y son dificilísimos, pasajes de trombón, pasajes de percusión, que son instrumentos que aunque no tienen mayormente un gran protagonismo ni tienen pasajes ágiles, pero siempre todos los instrumentos... a lo mejor no son capaces de interpretar una canción entera, son complementos. Sí, por así, efectivamente. Como un bajo, hacer un bajo es más complejo una canción entera solo con un bajo, una guitarra así, o un piano sí. Claro.
Toca más melodías. Ahí está. Pueden quizá tener alguna serie de facilidades en algunos puntos, pero cuando se explotan las posibilidades del instrumento, son todos igualmente difíciles. Lo cual no quita que para empezar no sea así. Hay instrumentos que para empezar son mucho más fáciles. No es lo mismo empezar con un violín, que es quizás de los instrumentos más complejos que hay, que empezar con un piano, empezar con una percusión o el clarinete, que, bueno, a mí al menos me da la sensación de que es un instrumento bastante clemente, bastante agradable. Entonces... Yo sé tocar la de Titanic con la flauta. No sé si suena por ahí mucho la canción que toco. Es que muchos le tomamos manía a la flauta en su día. Se ha hecho famosa la canción de Titanic que tocaba yo. Es la que suena por ahí muchas veces. Sí, ya te digo, pero que antes era la flauta, un poquito más, ¿no? Pues mira lo curioso, Antonio. Es verdad que es cierto que la gran mayoría de colegios, prácticamente todos, te ponen la flauta. Pues en mi colegio, bueno, en mi instituto, mi niño está con la flauta en el colegio, sigue en flauta. Pues yo en el instituto que estaba no era flauta, era armónica. Anda. Yo aprendí a tocar la armónica. También es complicada la armónica, ¿no? Pero era súper curioso porque es que todos los institutos, además lo puedes decir mejor tú, son flautas en el colegio. Colegio e institutos son flautas. Y este tenía armónica. Yo la verdad es que nunca llegué a tocar ningún instrumento ni en el colegio. No, en nuestra época, yo fui en instituto ya. Claro. Pero ahora en el colegio ya los niños, desde hace ya bastantes años, tú eres muy joven, tocan flauta. Tú eres muy joven, Lucio, eres muy joven. Bueno, más de 10 años en la Escuela Municipal de Música de Huerca de Almería, ahí sigues. Y luego banda sinfónica de Huerca de Almería. Sí, la verdad es que sí, la banda sinfónica es magnífica, pasó muy buenos momentos con ellos y además tenemos la fortuna, ¿no? de que, bueno, Félix Ruiz, el gran Félix Ruiz, un crack. He tenido un desliz. Sí. Perdona, Félix. Bien, no, pues es un tipo estupendo, la verdad, que también le gusta mucho el repertorio de rock, le gusta mucho el rock y, en fin, mete muchos arreglos y he tocado con él muchos conciertos en los que hemos podido pues hacer arreglos de grupos como Tina Turner, de Bon Jovi, el Final Countdown de Europe. Se me viene un momentazo, y a ti también supongo, ¿no? Banda sinfónica, Candil Rock. Sí. Inolvidable, ¿no? Supongo. La verdad es que inolvidable, no te voy a engañar. Ese concierto a mí se me ha quedado grabado a fuego como uno de los conciertos más importantes y que más he disfrutado en mi vida, si cabe, no es ninguna broma. Fue todo un homenaje, la verdad, a las grandes bandas que han pasado aquí por Huerca, por Candil Rock, y creo que es un homenaje más que merecido. Pero es que ha seguido con Huerca, ya te digo, Candil Rock, la Sinfónica, pero es que también lo he visto yo en eventos de videojuegos, tocando una guitarra con luces hecha por él. ¿Qué me dices? Tocando arreglos de videojuegos hechos por él la guitarra. Amplíalo, que nos cuente. Bueno, venga, os cuento. Cuando terminé el superior, bueno, pues me vine a Almería, traté de, como he comentado, de reconstruir un poco mi vida, buscar trabajo, volver a la normalidad. Y bueno, pues como me veía con tiempo, como he comentado, estaba después de pasarme los días y las noches estudiando y empezar a gozar de tiempo, pues sí, pues me dediqué a hacer las cosas que a mí realmente me gustaban. Y dije, ay, Lucio, venga, ¿qué es lo que a ti te gusta? Tú lo sabes, Vivi, ¿no? Que, en fin, yo tengo ahí un gusto muy retro, ¿no? Por los videojuegos de los 90. Y no es que sea un gran... No te escaparás, nos contarás más de eso. Bien, sí. Y no es que realmente juegue mucho a videojuegos, la verdad es que no tengo tiempo, pero sí es cierto de que pues me he criado también. Habría que decirlo, quizás, habría que añadir, cuando me has preguntado acerca de mi trayectoria musical y cuáles han sido mis orígenes, lo he reflexionado muchas veces y es algo que he pensado que las grandes bandas sonoras de los grandes videojuegos de los años 90, en fin, algunas melodías, las canciones del Donkey Kong Country... Con lo poco que tenían, en verdad. Ahora fíjate, los juegos actuales tienen verdaderas orquestas para hacer las canciones y antes era como muy poquita cosa. Los pocos recursos que había, efectivamente, porque había genialidad, sin duda. Entonces, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Que haya jugado a videojuegos como Donkey Kong Country se acordará de la música del agua, ¿verdad? La de Street Fighter. La música del Street Fighter que tantas Mario, veces hemos Sony. cantado, del Mario. En fin, es una música de una calidad
que durante los años, incluso a día de hoy, lo escucho y pienso, es que esto tiene mucho valor, esto no es una simple melodía, esto es algo que realmente han pasado los años, que es como se notan las cosas. Sí, A ti te puede gustar una melodía cuando eres niño, pero cuando te gusta cuando eres niño, te gusta cuando eres adolescente, te gusta cuando eres hombre, y ahora que soy adulto y me sigo emocionando, es que es cuando llegas a la conclusión de decir, es que esto tiene un valor, ¿no? Claro. Entonces, pues quise poner en evidencia el valor de la música, de Koji Kondo, en fin, que hizo. Y no te la conformabas música. con tocarlo con tu guitarra normal, tampoco. Sí. Tuviste sí. que hacerte una. No Bueno, solo quería de hecho- tocarlo, sino que quería tocarlo bien. De hecho, Superarse, hice claro. dos. Hiciste dos. Dos. De hecho, hice dos Ajá. guitarras. Pues comencé a trabajar en arreglos de videojuegos y comencé pues extrayendo y escribiendo en partitura toda la música del Street Fighter de una partida completa, teniendo en cuenta toda la introducción, la música de selección de personajes, la cortinilla de versus entre pelea y pelea, así como la melodía y los motivos de cada uno de los escenarios. Lo saqué de oído, lo escribí en un editor de partitura y lo exporté por bancos de sonidos virtuales, Sí. lo cual me permite que lo que yo escribo en una partitura suene por instrumentos de verdad, pues más allá del sonido de 8 bits, ¿no? Ya. O de 16 bits, ¿no? Que tenían estas consolas. Entonces, bueno, pues era una oportunidad de poder escuchar esa música, pues bueno, digámoslo así, interpretado dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Por instrumentos que son reales, ¿no? Y luego, bueno, pues estaba pensado para que yo por encima pudiera ir tocando los motivos principales, haciendo las melodías con la guitarra eléctrica. Comencé pues sacando una partida completa de Street Fighter y luego pues seguí con temas sueltos, pues como he comentado, del F0, del Donkey Kong, del Super Mario World 1, 2, el Mario Bros 3, también del Dragon Ball Butoden 2. Tengo un par de temas, de esos temazos, Qué de bueno, esos que te qué dejaban la Se Super ponen los pelos de Nintendo. punta cuando lo Oh. escuchas, ¿eh? De esos temas que te dejaban la Super Nintendo encendía Para así escucharlo. en pausa, Sí. solo para Sí, escuchar sí, la sí, música, sí, sí, sí. ¿Sabéis lo que es? Pues sí, Sí. de esa, la verdad. ¿Y a día de hoy, A día de hoy, en ese sentido? pues bueno, en su momento el proyecto ya lo terminé. Es verdad que tengo algunos proyectos a la mitad, también saqué algunos temas del Doom, que es otro de quizás de mis videojuegos favoritos. Y es verdad de que a día de hoy tengo todavía el proyecto a media del Killer Instinct, que tengo ya algún material sacado, Sí. y del State of Rage 1 de Mega Brave. Ajá. ¿Estás que son- tentado esta mañana entre traer la camiseta del Doom o la del Goku? Digo, si te gusta Dragon Ball, está tentado, ¿eh? Hubieras Está tentado. hubieras acertado igualmente. Bueno, momento Workalover, uno de los momentos Workalover, porque hombre, ya nos ha dicho, tienes actitud, este sentimiento. Ahí viene la parte Workalover, difícil, venga, vamos a lo fundamental. difícil, a ver si has Hombre, estudiado antes de seguro venir. no va a ser nada difícil para Lucio el día en el que celebramos nuestro día, el día del municipio, Workalover. Ay, pues. Sí, sí lo tiene era marcado, ¿no? Ahí sí era en verano, era en junio, el 12 de junio. El 12 de junio. Muy El bien. 12 de junio. Sí, señor. Antonio, Sí, la señor. campanilla. Tin, 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 tin. Nos falta ahí como Estamos en ello. o Sí, el 1, 2, señor. 3, que suene algo como nos acierta. Para la próxima. Próximamente. Un rincón de Workal que sea el rincón de Lucio. A ver, ¿cuál? Pues bueno, como he dicho, Vivi, ahí son muchos los rincones, hay que reconocer que se me vienen a la cabeza muchos sitios, pero bueno, quizá el más concurrido, en el que más historias se han sucedido, bueno, el Parque de los Pinos, la verdad. Hostia, Es Parque de los un Pinos. parque, claro, es un parque idóneo donde todos hemos ido de jóvenes, donde hemos estado, en fin. Además no había nada antes, era el parque No. de los pinos y ya se terminaba Huarca. De Ya no hecho, había nada. Claro, de hecho me refiero cuando no había nada. No había Claro, nada. Ahí Claro, está, eso era. Ya, por eso que la gente escucha parque y ahora piensa, pues parque lleno de cosas, ahora que ha cambiado, que tiene para las bicicletas. No, cuando no había nada, es que no había nada alrededor. No había nada. Total. Era un parque. Prueba superada entonces, claro que sí. Workalover ya en todos los sentidos posibles. Mirando un poquito al futuro próximo, proyectos que manejas y ya fíjate, te adoso otra. ¿Qué Workal imaginas, visualizas? ¿Qué Workal te gustaría? También vinculado a lo musical, a tu faceta, a lo cultural. Pues bueno, la verdad, ¿qué Workal me gustaría? Pues me gustaría, hombre, la Workal que siempre ha sido. Una Workal que siempre ha apostado por la música, una Workal que siempre ha traído grandes músicos, grandes grupos en las que hemos podido disfrutar de grandes bandas, donde hemos visto a Los Mojinos, donde hemos visto a grupos que en parte no nos Escape, podemos... creo que yo también, Escape, Mago no de nos Oz. Ahí Es que está. la lista es interminable, vamos.
son grupos que no nos podríamos haber imaginado poder haber visto aquí en la Feria de Cuercas de forma gratuita. O sea, eso es una fortuna que tenemos aquí, que siempre hemos tenido un ayuntamiento que haya apostado por la cultura en todos los aspectos, a nivel en la música, también en el deporte, en fin, disciplinas que me parecen fundamentales. De hecho, tanto la música como el deporte, bajo mi punto de vista, me parecen las dos disciplinas esenciales que todos los niños deberían practicar, al margen de luego ya de la formación individual y personal que cada uno decida. Y la verdad, pues espero que Huércal siga así, siga apostando por la cultura, podamos seguir disfrutando y por muchos años. Hombre, ojalá sea así, claro. Qué menos. Yo voy a seguir rascándole un poco porque, Rasca. como soy bastante friki y ya han hablado le han enfocado a la música, a los videojuegos, sé de buena tinta, que lo he visto, que tiene un rincón retro. Y le pasa como a todos los que nos gusta el retro, que tiene mucho retro, pero no juega, eso sí, eso está claro, no se juega, solo se tiene. Cuéntanos cosas especiales que tienes por ahí, que tienes más de una. Piezas bien pues. Sí, bueno, es verdad de que bueno, yo pillé esta época hace ahí cerca de 15 años o por ahí, en la que la gente tiraba las Mega Drive a la basura y tiraba los juegos mi hermano a la cabeza, y las Play 1 las tiraba ahí como que no valían nada. Y me ha pasado mucho. Yo me gusta mucho la electrónica desde niño, la verdad, pues sí, empecé a hacer mis primeros pinitos. Empecé arreglando cables de guitarra, de hecho. Cuando estaba en el cortijo y se me rompía un cable, hacía mal contacto, pues no me quedaba más remedio que arreglarlo yo y soldarle los terminales. Y cuando me llegaba algún amigo, pues sí, oye, que tengo aquí una Mega Drive rota, que tengo una Master System que no funciona. Pues mira, pues empecé a aventurarme y las abría, las arreglaba y empecé a hacerme pues una cierta colección de consolas. Entonces, bueno, pues sí es verdad de que por ahí tengo algunas piezas, bueno, la Mega Drive, la Super Nintendo, tengo por ahí mi Game Gear, que también la tuve de niño, ahí la recuerdo con mucho cariño. Cartuchos de juego hechos por ti, ¿no? Bueno, pero ahora hablamos un poco de esa faceta. Le tengo mucho cariño el ZX Spectrum del 82, el de cinta, el 128K. Y recuerdo de niño, ¿no? Esas horas y ese tiempo que pasábamos ahí cargando las cintas con las líneas y en fin, todos estos ruiditos, ¿no? Que luego, en fin, nos lo pasábamos mejor así que luego jugando que no jugábamos nada. En fin. Pero la cuestión es que sí le tengo mucho cariño al ZX Spectrum. Y al respecto, bueno, de lo que me comenta, pues sí es verdad que como había comentado antes, me gusta mucho la electrónica, es algo que siempre pues me ha gustado hacer mis cuestiones, me he fabricado mis propios amplificadores de guitarra. Un Scalestri gigante, ¿no? Hay uno también, el Scalestri, ahí está. Es una viguería, ¿eh? Qué bueno. Una viguería. De 20 y tantos metros, de 3 alturas, es cierto. Qué barbaridad. Bueno, todavía lo tengo en proyecto, eso aún de hecho te lo enseñé hace poco, pero aún no lo tengo terminado, me faltan proyecto que salga a la casa de al lado, La porque faceta ya... de ingeniero en este caso, ¿no? Pues sí, ahí la verdad es que a mí me ha gustado, yo soy muy de inventor, no sé si a lo mejor la figura de Emmett Brown, ¿no? De Regreso al Futuro nos ha marcado a todos sin duda, a mí especialmente, pero es cierto de que siempre he tenido ahí una faceta de inventor, me ha gustado pues, como he comentado, me hice un amplificador de guitarra, empecé a fabricar mis propios pedales. Recuerdo uno de los primeros proyectos que hice también fue un Theremin, casero que me fabriqué. Guitarra, tuve una época también, estuve fabricando guitarra y con motivo del concierto La guitarra está mucho, además era una guitarra, una recreación de una, ¿no? ¿Una réplica? Sí, por un lado fabriqué una guitarra con motivo de Street Fighter, esa, que está hecha en madera y bueno, pues es una versión de una Jackson con forma de flecha, esta que tiene forma de V, ¿no? Estas guitarras que son muy heavy, ¿no? Con pinco, con los picos. Y con un vinilo de Street Fighter muy chula, que es con la que aprovecho para hacer el repertorio, ¿no? de Street Fighter. Y por otro lado tengo otra guitarra fabricada. Esta está impresa en 3D, porque por el tema de las oquedades que necesita para la electrónica y tal, no era factible hacerla en madera. La tengo impresa en 3D. Es una réplica de la guitarra del Doom Eternal. Que bueno, no he jugado a este juego, no he jugado al Doom Eternal, porque bueno, yo ya no, en fin, yo me quedé en el Doom 2, en el 93 creo. Pero bueno, sí es verdad que la he visto más de una vez y es una guitarra que está... Cuando la vi me quedé completamente enamorado. No sé en qué apartado del juego puedes como meterte en una habitación y ahí tienes, en fin, tu guitarra colgado. Y bueno, de hecho no soy el primero que la replica, ¿no? Ya vi por internet que había más de un friki por ahí que la había desarrollado.
Y bueno, pues sí, es una guitarra muy chula con sus metacrilatos, con una serie de LEDs internos que retroilumina la guitarra. Sí. Y la verdad es que, bueno, hay que reconocer que dar un concierto No con me esa quería, Qué guitarra no me maravilla, quería. total, es un total. placer. Estás tocando la canción y estaba con las luces de la guitarra. Tremendo, un Fíjate, espectáculo. Es un placer. Me lo has puesto dudando, Lucio, es decir, nos subimos en el DeLorean, viajamos. ¿A qué punto concreto, es más, a qué concierto de los históricos emblemáticos te gustaría asistir? Ay, hay varios. Hay varios. ¿Cómo no? El concierto de Woodstock. Ver a Jimi Hendrix en directo, pues quizá hubiera sido ahí lo que más me hubiera gustado. Es uno de los guitarristas que más admiro. Yo comencé con él, empecé con una técnica parecida a la suya, o empecé Algo fácil, ¿no? a inspirarme. Empezaste con algo fácil. Y empecé a inspirarme de él desde el primer momento en el que yo empecé a tocar la guitarra, fue mi primera inspiración. Y hay que reconocer que sí, haber visto a Jimi Hendrix en Woodstock hubiera sido un placer. También tengo que decir que hay un concierto que fue el Made in Japan de Deep Purple, que ahí se me ponen hasta los pelos de punta solo de pensar hoy, de verdad, qué gran momento histórico fue ese. En fin, así que, bueno, si me preguntas, se me vienen esos dos conciertos. Nos vale esos dos momentos, ¿no? Viajando en el tiempo, ¿no? Oye, aprovecha que está en el DeLorean. Claro. Si te encontrara Lucio de hace 30 años o 25 años, ¿le dirías algo ¿Qué ahora? consejo, sabiendo lo que sabes ahora, qué consejo le marcarías? Ya que usas el DeLorean, aprovéchalo y cuéntale algo. Pues le diría que hiciera exactamente lo que ha hecho, ¿Sí? que no moviera un dedo, que cometiera los mismos errores, que llevara a cabo los mismos aciertos, porque al fin y al cabo, si no comete unos errores, comete otros. Si no tiene unos éxitos, tienes otros, la verdad. La vida es así y yo me quedo con lo que tengo, sin duda alguna. Y ahora, plano futurible, hipotético, también es ciencia ficción. Imagínate un Lucio no dedicándose a lo que se dedica ahora. ¿Qué habría sido? Sin música, ¿no? Sin música. Uy, la Bueno, más- eso ya la más es complicado. es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué habría sido? Pues lo tengo claro también. ¿También? Fíjate, hoy esto no está preparado. Las preguntas no me las han dado, lo puedo Damos fe asegurar. de ello, ¿eh? Damos fe. El notario está No la en el tenemos ni pasillo nosotros. y... Correcto. Yo las tardes con la pantalla apagada, sí, No, tampoco. claro. Y sin embargo, pues sí lo he pensado. Y ahí puede parecer un poco extraño, pero no estoy seguro de qué rama. No sabría deciros ya, porque al no conocer este mundo, no sabría especificar qué rama concreta, pero sí ingeniería. Estudiar, yo me doy cuenta de que, bueno, al margen de mi gusto por la música, y que no lo cambiaría por nada, sin duda alguna no cambiaría mi figura como músico por nada, pero como he comentado, mi vida ha estado muy marcada por todos los proyectos que yo he hecho. He sido una persona que me ha gustado mucho inventar cosas, desarrollar, he fabricado mi guitarra, mis amplificadores, pedales, instrumentos, el escalestri, efectivamente, en fin, la maqueta, otras muchas cosas. Pero, por ejemplo, creo que fue el último proyecto que he llegado a desarrollar fue una pastilla de sustain infinito. Esto, de hecho, es algo para mí muy importante, aunque quizás, no sé, pueda parecer un poco extraño, pero para mí es uno de los hitos importantes en mi vida, porque la guitarra eléctrica, que es un instrumento que yo hay, en fin, proceso de devoción hacia ella, tiene un problema organológico, una cuestión ligada a su propia construcción de la que no podemos escapar, y es como cuando tocas una nota en la guitarra, esa nota, bueno, comienza con su volumen máximo, y es obvio pensar que la vibración de la cuerda va disminuyendo al igual que el sonido. Eso hace que sea a veces difícil, ¿no? Ligar la melodía, hacer pasajes en legato o darle, digámoslo así, hay una naturaleza cantable a la melodía, ¿no? Resulta un tanto difícil, mucho más fácil es con el violín, el cual tiene pues un ataque continuo con el arco, te permite mantener las notas en el aire y en cierta manera ser más expresivo a nivel melódico. La guitarra en ese aspecto tiene ahí algunas dificultades, la cual, bueno, yo he conseguido solventar mediante el desarrollo de una pastilla de sustain infinito. No lo he inventado yo, porque yo lo que he hecho ha sido más bien un trabajo de ingeniería inversa, porque esto ya está inventado desde los 90, pero resulta muy difícil poder acceder a esa pastilla desde España. Solo se vende en Estados Unidos y además hay problemas con los aranceles y he tratado de comprarla varias veces, pero me he encontrado muchos problemas y además una gran tasa impositiva económica. Y al final pues decidí construirla yo. Así que por ingeniería inversa y estudiando normal, foros. va a comprar algo, no puedes, pues te lo construyes. Correcto. Sí, Es
lo más un poco la normal del historia de mi mundo. vida, es un Sí. poco la historia de mi vida. Entonces, durante 3 años estuve trabajando en esta pastilla y la terminé el año pasado. Te dice Ah. pronto, 3 años, ¿eh? Tuve 3 años, sí, a base de prueba, ensayo y error y estudiando y, en fin. ¿Y el funcionamiento exacto de la pastilla? Cuéntanos un poco. Pues consiste en un sistema de inducción electromagnética. Es algo parecido, un altavoz, un simple bafle, un monitor, funciona porque tú aportas energía a una bobina de cobre, que es lo que está en la base de un altavoz. Sí. Entonces esa bobina reacciona, genera un campo electromagnético que excita un parche y, digámoslo así, en función de qué voltaje entra en un altavoz, pues tú escuchas un sonido concreto. Sí. Eso es lo que llamamos el sonido analógico. Analógico porque es igual a... La misma señal de entrada es igual analógica al sonido que produce. Sí. Bien, yo lo que hago es el proceso contrario. Aprovecho el sonido que ya me da la pastilla de la guitarra, lo conecto a una bobina con su imán, en fin, para que genere un campo electromagnético, y lo que me excita son las cuerdas. De modo que me consigo un sistema de retroalimentación en el cual las cuerdas no deja de sonar nunca, hasta que se me agota la pila con la que funciona o yo tapé las cuerdas, superando así y pudiendo solventar pues, uno de los principales problemas que los guitarristas nos encontramos, y es que el sonido se nos apaga. Claro, claro, claro. Qué bueno. Efectivamente, decíamos al principio, necesitamos muchos más episodios de el también inabarcable Lucio Ríos. Estamos llegando al final, el tiempo nos ha comido todo el terreno. No me transportamos de aquí para adelante a los protagonistas de aquí del programa. Correcto. La pregunta encadenada. Tú has de pensar ahora para el siguiente Workalover una pregunta, pero el anterior Workalover, el inmortal. El juego que tenemos aquí en el programa. Ya sabes, el entrevistado le hace una pregunta al siguiente que viene sin saber quién es. Correcto. Pero te viene a ti una de la anterior, claro. Pues está llegando ya, digo el inmortal, así se hace llamar Diego Pérez Cano. Cano. Sí, Cano. Correcto, Diego Pérez Cano, bueno, una institución dentro del mundo de la peluquería, el arte, ahora el cine, la cultura, en fin, ya estuvo con nosotros. Y dejó una pregunta sin saber que ibas a ser tú, el Workalover, en este plano actual. Así que vamos a escuchar. Pues sí, le diría que te gustaría hacer más de lo que ha hecho en tu trayectoria, ¿no? En tu vida. Podría ser eso, podría ser también te gustaría cumplir, o qué ilusión te gustaría cumplir, porque claro, yo siempre los sueños y las ilusiones yo son mi luchas por mi, y has mi luchado lucha. Siempre por llegar ahí. El tener sueños. ¿Qué sueño le falta por cumplir, no? ¿Qué sueño te falta por cumplir? En 20 segundos, Lucio, a ver. Ay, pues muy complejo, la verdad. Es muy No complejo. hagamos sueños raros, ¿eh? Un sueño que tenga... Pues la verdad es que actualmente no me encuentro en un momento... Soy una persona que siempre, la verdad es que he realizado gran parte de las ideas que he tenido, los sueños que he tenido, los he realizado, y los que no, bueno, está claro que en esta vida no se puede hacer todo. Cuando uno alcanza un sueño es porque renuncia a otros tantos, Claro. eso está claro, la vida es finita. Sí. Entonces no se me ocurriría una respuesta concreta, pero si lo único que podría decir es que no me gustaría perder el gusto por las cosas pequeñas. Es cierto que hay que alcanzar los grandes sueños, es cierto, yo he tenido la fortuna de poder realizar algunos de ellos, convertirme en guitarrista, en fin, al margen de otras cuestiones. Pero lo que a mí me parece especialmente importante, al margen de también realizar tus sueños, es no perder el gusto por las cosas pequeñas, por los pequeños placeres, por las pequeñas cositas de la vida que al fin y al cabo pues son las que nos definen y las que en muchos casos más importan. Absolutamente. Y la pregunta de Lucio Ríos para el siguiente Workalover. La vida, por cierto, es finita por su culpa. Si la pastilla esa que inventa la consigue para la vida, podemos hacer infinita nuestra vida, ¿no? No me des ideas, Vivi. Ojito, Te reto. Ojito, Te reto. Ojito. Pues, ¿qué pregunta le haría? Pues le pediría ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer el mundo para convertir el mundo en un sitio mejor? Creo que esa es una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por convertir ya no solo Workal, por supuesto también Workal, sino nuestra vida y así como el mundo en un lugar mejor?
Gran pregunta. Gran pregunta. La música ayuda, la música ayuda mucho. Sin La verdad es que una alegría sin duda. Desde luego. que la gente, yo cuando la gente del tema de la música, la lectura, todas esas cosas que Claro, no se claro. pierdan, porque hoy en día es cierto, y mira que estoy metido como todo en las redes sociales y tal, pero te quita otra experiencia que se están perdiendo. Igual que a lo mejor actividades en grupo para los niños, que ya haces todo en casa y tal. El contacto humano se está perdiendo. Hemos de retomarlo. Y fíjate, la ultimísima ya, y ahora ya sé que es un marrón plantearte esta cuestión, Venga, vamos. pero será la excusa para la siguiente cita, ¿no? Inteligencia artificial, sí, no, depende. Música, añado aquí. Bueno, yo debería de ser una persona abierta, debería tener una postura abierta y ser consciente de que la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra herramienta, pues es bueno o malo en función del empleo. Al final eso que has dicho, es una herramienta, hay que tener en cuenta que es una herramienta. Claro, claro. Y lo positivo o negativo que tenga, pues dependerá del uso que demos de ella. Ujú. Esa debería de ser mi respuesta, más equilibrada y más lógica. No obstante, no es sinceramente lo que siento y lo que pienso. Ajá. Considero que es una herramienta, en función del poder de una herramienta, requiere de una preparación inicial. Sí. A mí no me puedes dar un Lamborghini porque seguramente no sepa ni arrancarlo, me derrape o se me cale, no sepa. Es Total, difícil, total. yo no puedo llevar un avión, yo no puedo llevar una estación internacional. Típica frase de superhéroes, ¿no? Un gran poder. Requiere una responsabilidad. Efectivamente. Entonces, me parece que la inteligencia artificial es una herramienta tan poderosa que no podríamos, no veo bien que esté al alcance de cualquiera. Y efectivamente era un marronazo la pregunta, pero ha Pero salido te bien gusta parado. lanzarla, Me gusta pero te la gusta respuesta, lanzarla. me gusta el inicio de la respuesta. Es que la has visto muy suave, porque la has visto habrá muy más, suave, hablando, claro, muy suave, y dices, tengo que hacerle un poquillo de daño por ahí. Pues querido Huercalover, Lucio Ríes, ha sido un gustazo. Igualmente. Muchas gracias, Lucio. Y querido Vivi, ¿algo más que añadir? No tengo más que añadir, no, sigo sin contarte quién es la siguiente o el siguiente invitado, no desvelo cosas. ¿Das una pista, solo una pista? No te voy a dar pistas. Nada. Tengo una en mente, una persona, es mujer, Mm. pero no te voy a dar pistas. Ahora, sí es verdad que es muy probable que la siguiente entrevista venga acompañado de algo de lectura. Algo de lectura, mira, Es posible. es una gran pista. Es una gran pista, ya nos haces pensar. Bueno, pues Lo nada, dicho, ¿no? gracias, un abrazo enorme a los dos, ambos dos. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Ochenta